Todo empezó cuando encontré una nota arrugada debajo del asiento del coche. Ni un mensaje en el móvil, ni una llamada sospechosa, ni una conversación medio oída en el baño. Una nota escrita a mano, con tinta azul y letra de mujer. No tenía nombre, ni firma, ni dirección, solo una frase que parecía sacada de un mal guión: lo de anoche no fue un error, fue inevitable. Así, sin más. No sé qué es peor, que lo hubiera escrito ella o que alguien más se lo hubiera dejado a propósito, sabiendo que yo acabaría viéndolo. Porque en ese momento, el simple hecho de que esa frase existiera ya me jodió la cabeza como no te imaginas. Fue el viernes, 17 de octubre, a las 6:20 de la tarde. Tenía que recoger a Rocío en su trabajo porque íbamos a cenar con mis padres en Majadahonda. Ella había salido corriendo por la mañana, como siempre, y había dejado las llaves en la guantera. Entré al coche, me acomodé, puse música bajita y al mover el asiento para ajustarlo, sentí algo raro debajo. Lo saqué casi sin mirar. Pensé que sería un papel de compra o una servilleta. Pero no. Era una nota doblada con cuidado, como si alguien la hubiera escondido con intención de no ser encontrada, pero al mismo tiempo con la arrogancia de quien no teme las consecuencias. No voy a fingir que reaccioné con frialdad. Se me aceleró el corazón, me ardieron las orejas, sentí cómo se me tensaban las manos al punto de casi romper el papel sin querer. Lo leí 3 veces antes de siquiera reaccionar. Lo de anoche no fue un error, fue inevitable. Cada palabra me sonaba como un golpe en la mandíbula. No hacía falta ser un genio para entender el contexto. Yo no había tenido ninguna noche con Rocío que se saliera de la rutina. Nada inevitable había pasado entre nosotros en semanas. Y el tono de la frase, esa especie de dramatismo contenido, solo puede venir de alguien que ha cruzado una línea y la quiere justificar después. Guardé la nota en la cartera sin decir una palabra. La esperé. Ella entró al coche con esa sonrisa neutral de siempre, se abrochó el cinturón y me preguntó si íbamos primero a por una botella de vino o si cenábamos sin llevar nada. Yo asentí. No la miré. No le dije nada. Pero el trayecto entero me lo pasé observando el retrovisor, el parabrisas, las luces del carril contrario, como si algo allí pudiera darme una explicación que no tenía. No le mostré la nota. No esa noche. Tenía que pensar. Tenía que entender si estaba a punto de explotar por una coincidencia o si, en realidad, estaba empezando a ver lo que nunca había querido mirar. Rocío y yo llevábamos juntos 9 años, 7 de casados. Pero eso da igual, ¿sabes? El tiempo no da garantías. Ni el amor tampoco. Lo que yo empecé a sentir en ese coche fue que alguien me había vaciado el estómago con una cuchara. Y lo peor es que ella seguía ahí, al lado, hablando de si su madre vendría en Navidad, si deberíamos reservar pronto para evitar precios altos, y yo solo podía pensar en la nota. La frase se repetía como un zumbido: no fue un error, fue inevitable. ¿Qué clase de relación justifica lo inevitable? ¿Un impulso? ¿Una atracción? ¿Un amor escondido? Y sobre todo, ¿cuándo había sido esa noche? Esa misma noche, después de la cena con mis padres, que fue un infierno donde yo apenas probé la comida, fingí que tenía un dolor de cabeza terrible. Rocío se ofreció a darme una pastilla, pero le dije que solo quería acostarme pronto. Me metí en la cama antes que ella, apagué la luz, cerré los ojos y esperé a que se durmiera. No dormí. Me pasé toda la madrugada repasando los últimos meses. Las noches en que dijo que tenía guardia en el hospital, los fines de semana en que salió con sus amigas y volvió a las 3 de la mañana, los días en que no contestaba los mensajes hasta varias horas después. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Y con quién? A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, busqué en su bolso. No encontré nada. Nada más.
Ni otra nota, ni entradas de cine, ni preservativos, ni perfume ajeno. No había pruebas, y sin embargo, la frase seguía clavada en mi memoria como una espina de cristal: lo de anoche no fue un error. Esa mañana decidí no callarme más. Pero tampoco quería enfrentarla a lo bruto, necesitaba saber más. Esperar. Observar. Ver si la traición salía sola, como una herida abierta. Por eso empecé a fijarme. Empecé a hacer lo que nunca antes había hecho: prestar atención a los silencios. Y entonces lo noté todo. Su forma de hablar por teléfono más bajito que antes, de cambiarse de ropa apenas llegaba del trabajo como si cargara otro olor encima. Su forma de reír cuando le llegaba un mensaje y luego decirme es una compañera del hospital, la pesada de Sonia. Cada excusa encajaba tan perfectamente que parecía memorizada. Pero lo que me convenció del todo fue un domingo por la tarde. Rocío dijo que iba a casa de su prima Lidia a llevarle unas cosas. Yo, tranquilo, le dije que sí. Esperé que saliera, conté 5 minutos y la seguí. No me gusta contar esto, no porque me dé vergüenza, sino porque me hace recordar la clase de hombre en que me convirtió esa duda. La seguí en el coche, con el motor apagado en cada semáforo. Vi cómo no iba hacia casa de su prima, sino hacia un edificio en Lavapiés. Aparcó, bajó del coche, caminó como si conociera el camino. Entró al portal número 17 sin mirar atrás. No llevaba bolsas. No llevaba nada para entregar. Solo iba. Con paso seguro. Como quien ya ha ido antes. Me quedé en el coche, inmóvil, con las manos apretadas al volante. No subí. No la enfrenté. Solo me quedé allí, sabiendo que había cruzado el umbral. Que ya no había vuelta atrás. Que la nota era real, que esa noche sí había ocurrido, que la frase no era un error, ni una broma, ni un malentendido. Era una confesión. No dormí en toda la noche después de verla entrar en aquel edificio. Me quedé en el coche durante casi una hora, viendo cómo la luz del portal se apagaba y encendía cuando alguien entraba o salía, mientras intentaba decidir si subía o no. La cabeza me latía con un ruido constante, no de rabia todavía, sino de incredulidad. En algún momento me di cuenta de que llevaba los puños tan cerrados que tenía las uñas marcadas en las palmas. Cuando ella salió, casi 2 horas después, no había prisa en su paso. Caminaba despacio, con el pelo despeinado y esa cara que no era de alguien que acaba de cuidar a una prima enferma. Subió al coche, se miró en el espejo, se retocó el pintalabios y arrancó sin mirar a los lados. Yo esperé unos minutos antes de seguirla, no quería que me viera, no quería arruinar el momento con un arrebato. La seguí a distancia hasta que volvió a casa, aparcó y entró con total normalidad, como si nada hubiera pasado, como si el domingo fuera un día cualquiera. Cuando llegué, fingí que acababa de salir a comprar algo para cenar. Ella estaba en la cocina preparando una ensalada, con música de fondo. La saludé, le di un beso en la mejilla y olía a un perfume que no era el suyo. No sé si fue la mezcla de cansancio o la necesidad de comprobarlo, pero la pregunté sin rodeos dónde había estado tanto rato. Me dijo que en casa de Lidia, que se había alargado la visita porque su prima estaba agobiada con el niño. La escuché mientras cortaba el tomate con una calma tan forzada que me daban ganas de gritarle. Pero no lo hice. Le respondí que no pasaba nada, que esperaba que al menos la hubiera ayudado. Ella sonrió, como si nada. Y en ese momento supe que había cruzado un punto del que no podía regresar. No por la traición, sino por la mentira. Una mentira tranquila, ensayada, cómoda. La clase de mentira que solo se dice cuando se ha practicado muchas veces. Pasaron los días y cada uno fue peor que el anterior. Ya no podía mirarla igual. Intentaba comportarme como siempre, pero todo se notaba.
Las conversaciones eran automáticas, los gestos se volvían mecánicos, las noches eran un teatro. Ella seguía actuando con normalidad, aunque a veces notaba que me observaba, como si se preguntara si yo sospechaba algo. No sabía si era miedo o culpa lo que la hacía mirarme así. Lo cierto es que yo tampoco sabía qué hacer con esa información. No quería enfrentarla sin tener pruebas concretas, algo más que una nota y una observación. No porque necesitara convencerla, sino porque necesitaba convencerme a mí mismo de que no estaba volviéndome loco. 3 días después decidí volver al edificio. No con intención de entrar, sino para confirmar que el coche de Rocío estaba ahí cuando decía tener guardia. Lo aparqué a media calle, bajé el asiento y esperé. A las 8:30 apareció su coche. La vi salir, con la misma ropa del domingo, incluso con el mismo bolso. Entró sin mirar atrás, con esa seguridad de quien sabe exactamente lo que le espera al otro lado de la puerta. No me moví. Esperé casi 3 horas, y cuando la vi salir, llevaba el pelo mojado. Esa fue la prueba que necesitaba. No una foto, no un mensaje, no un rumor. Solo eso. El pelo mojado. El detalle más insignificante del mundo, pero suficiente para destruir todo lo que habíamos construido. Esa noche no dormí, otra vez. Pensé en todas las veces que le había creído, en cada salida del trabajo, en cada guardia, en cada tarde de amigas. Y pensé también en lo fácil que había sido engañarme. No por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Y eso fue lo que más me dolió. No el acto físico, sino la naturalidad con la que me mintió. Me di cuenta de que había vivido en una especie de ficción cómoda, donde todo parecía estable porque yo decidí no mirar más allá. Lo peor de una traición no es descubrirla, es entender que siempre estuvo delante de ti y tú no quisiste verla. El jueves siguiente, cuando llegó a casa, le dije que quería hablar. No con gritos, ni con drama, solo hablar. Ella me miró raro, como si no entendiera a qué venía ese tono. Le pedí que se sentara. Me miró directamente, con la expresión de quien ya sabe lo que va a venir, porque las personas que engañan siempre lo sienten antes de oírlo. Le pregunté, sin rodeos, si había alguien más. No lo adorné, no lo disimulé. Le dije las palabras exactas: Rocío, ¿hay otro hombre? Se quedó callada. Me sostuvo la mirada durante unos segundos y luego bajó los ojos. Ese silencio fue la confirmación. No necesitaba más. Cuando una persona es inocente, la respuesta sale sola, casi por reflejo. Pero ella no dijo nada. Solo se levantó, fue a la cocina, abrió el grifo y se quedó mirando el agua correr. Le pregunté otra vez. No me respondió. Cerró el grifo, apoyó las manos en la encimera y respiró hondo. Después se giró y me dijo, no quería que lo supieras así. Esa frase me reventó por dentro. No por el contenido, sino por el tono. No había miedo, ni culpa, ni siquiera arrepentimiento. Solo resignación. Le pedí que hablara, que me dijera quién era, cuánto tiempo llevaba, qué sentido tenía seguir viviendo juntos si todo era una mentira. Dijo que había sido algo que no planeó, que había pasado sin buscarlo, que no sabía cómo pararlo. Quise reírme, pero no pude. Me quedé en silencio mientras ella hablaba de sentimientos, de confusión, de un vacío que sentía desde hacía meses, de cómo aquel hombre la había escuchado cuando yo no lo hacía. Todo ese discurso que uno sabe de memoria aunque nunca lo haya oído antes. Intentaba justificar lo injustificable, poner palabras bonitas a algo que solo tenía una palabra posible: engaño. Me contó que era un médico nuevo del hospital, que empezaron hablando de trabajo, que un día se tomaron un café, que después cenaron, que después fue inevitable. Esa palabra me taladró otra vez, igual que la de la nota. Inevitable.
La misma excusa barata para disfrazar una decisión voluntaria. Le pregunté si lo amaba. Me miró sin responder, lo cual fue peor que un sí. Le dije que si se había acostado con él, que no necesitaba detalles, solo la verdad. Dijo que sí. Así, con una calma absurda. Sí. Sin una lágrima, sin un temblor. Como si me dijera que había comprado leche en el supermercado. En ese momento sentí algo que no se parece ni a rabia ni a tristeza. Era una mezcla de asco y vacío, como si el aire se hubiera vuelto denso. Le pedí que se fuera esa noche. No grité, no la insulté, no la toqué. Solo le pedí que se fuera. Recogió algunas cosas en silencio, y antes de salir, me dijo que me perdonara por haberle hecho daño. Esa frase, dicho así, como si el dolor fuera una casualidad, me dejó paralizado. Cerró la puerta despacio. Cuando oí el clic del cerrojo, supe que ya nada volvería a ser igual. Me quedé en el sofá hasta las 5 de la mañana, sin moverme, sin llorar. No podía dormir, no podía pensar en nada lógico. Lo único que tenía era una sucesión de imágenes absurdas en la cabeza, la nota, el coche, su pelo mojado, la palabra inevitable. Al amanecer salí a caminar. Madrid estaba en silencio, con ese aire frío de otoño que te corta la cara, y pensé en lo fácil que era destruir una vida en cuestión de semanas. No me pregunté por qué lo había hecho, porque ya sabía que esa pregunta no sirve para nada. Quien traiciona no lo hace por falta de motivos, lo hace porque puede, porque elige hacerlo. No hay más misterio que ese. Cuando volví a casa, el silencio era distinto. Ya no era un silencio compartido, era uno vacío, hostil, sin olor a café, sin sonido de ducha, sin su voz. Abrí el armario y la mitad estaba vacía. En su lugar, solo quedaban los ganchos torcidos y una chaqueta vieja que nunca usaba. Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que más dolía no era su ausencia, sino la cantidad de cosas que se había llevado sin tocar nada. Se había ido sin ruido, sin despedida, sin lágrimas. Se había llevado algo que no podía devolver. Y esa mañana, sentado en la cama, supe que no iba a quedarme quieto. Que no podía aceptar que todo terminara así, con una puerta cerrada y una nota vieja. Si había destruido mi vida, yo iba a destruir la suya, pero no con gritos ni con violencia. Con algo más frío. Con algo que la hiciera entender lo que había perdido. Eso fue lo que decidí hacer. Y ahí empezó la verdadera historia. Pasaron 3 días desde que Rocío se fue de casa y durante esos 3 días no recibí ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación adicional. Solo silencio. Ni siquiera sus padres me contactaron, lo cual me dejó claro que ella ya les había contado una versión conveniente antes de marcharse. No podía quedarme quieto viendo cómo todo lo que construimos se disolvía en el aire mientras ella seguía su vida como si nada. Tenía que mirarla a los ojos una última vez y escuchar lo que fuera que tuviera que decir sin rodeos ni excusas. Pero también necesitaba que esa conversación no fuera una súplica ni una escena de celos. Quería enfrentarla como un hombre que exige respeto, no como alguien que ruega por amor. Así que esperé el momento justo. Sabía que el miércoles a las 7 de la tarde tenía turno en el hospital, lo había hecho durante años y su horario no había cambiado. Fui y la esperé fuera, aparcado en la esquina, viendo la puerta de urgencias como si fuera un escenario donde se iba a representar el cierre de mi vida anterior. A las 7:20 salió. Llevaba el uniforme blanco bajo una chaqueta gris y caminaba deprisa. La seguí hasta el aparcamiento y, cuando iba a subir a su coche, bajé del mío y me acerqué. No esperó verme, porque cuando me vio se detuvo en seco. No dijo nada, solo frunció el ceño como si no supiera cómo reaccionar. Le pedí que habláramos, sin gritar, sin gestos bruscos. Dijo que no era el momento, que estaba cansada, que acababa de salir de 12 horas de turno.
Le respondí que para destruir un matrimonio sí tuvo tiempo y energía, así que para explicarlo también podía encontrarla. Se quedó callada. Me pidió que no armara una escena delante de sus compañeros, que subiera al coche y que habláramos en un sitio más discreto. Lo hice, no por ella, sino porque quería que nada interrumpiera esa conversación. Condujo sin decir palabra hasta un aparcamiento vacío cerca del río Manzanares. Aparcó, apagó el motor y se quedó mirando al frente. Le pedí que hablara. Dijo que no sabía por dónde empezar. Le respondí que empezara por la verdad, aunque fuera tarde. Me miró unos segundos y empezó a hablar, despacio, como si cada palabra le pesara. Dijo que lo que había pasado con ese hombre, con su compañero del hospital, había empezado hace unos meses, que al principio fue solo complicidad laboral, que después se convirtió en confianza, y que una noche después de una guardia larga se quedó con él tomando algo y pasó lo que no debía. Le interrumpí para preguntarle si fue una sola vez o si siguió. No me contestó enseguida, lo que ya era una respuesta. Le dije que hablara claro. Dijo que había seguido, que no sabía cuántas veces, que no quería contarlas porque me haría más daño. Le respondí que el daño ya estaba hecho, que lo que me hacía daño no era saber cuántas veces, sino comprobar lo fácil que fue hacerlo sin que le temblara la voz. Intentó justificarlo. Dijo que se sentía vacía, que yo me había vuelto distante, que ya no hablábamos como antes, que nuestra relación se había convertido en rutina. Le pregunté si eso era motivo suficiente para destrozar una vida. Dijo que no lo había planeado, que se le fue de las manos. Le dije que no se le fue de las manos, que simplemente no quiso detenerse. La observaba mientras hablaba, y lo único que veía era frialdad. No había arrepentimiento, no había dolor real, solo un intento de suavizar el golpe. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que sí. Que habían intentado dejarlo, pero que no pudieron. Le pregunté si pensaba irse con él, si había planeado dejarme. Me dijo que todavía no lo sabía, que estaba confundida. Esa palabra me irritó más que todo lo anterior. Confundida. Como si no supiera distinguir entre la lealtad y la traición. Le dije que me mirara, que tuviera la decencia de decir lo que realmente sentía, que no usara palabras vacías para justificar lo que había hecho. Me miró fijamente y dijo que con él se sentía viva, que no se sentía juzgada, que no tenía que fingir. Esa frase me dejó sin aire. No porque fuera profunda, sino porque confirmaba que no había nada que salvar. Todo lo que me quedaba de ella era un conjunto de excusas baratas disfrazadas de introspección. Le pregunté si alguna vez pensó en mí mientras lo hacía. Dijo que sí, y que por eso se sentía tan mal. Le contesté que no se sentía mal, que si se sintiera mal lo habría detenido. Dijo que no me entendía, que no quería pelear. Le respondí que no era una pelea, que ya había perdido todo antes de empezar. Durante varios minutos no hablamos. Solo se oía el motor de los coches que pasaban a lo lejos. Después le dije que quería una respuesta clara, si quería seguir conmigo o no. Tardó en contestar. Finalmente dijo que no lo sabía. Que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo se había acabado el día que decidió acostarse con otro. Que ya no había vuelta atrás. Le pedí que me devolviera las llaves de la casa. Las sacó del bolso y me las dejó en el asiento sin decir nada. Luego me miró y dijo que no quería que todo terminara con odio. Le respondí que el odio era lo único sincero que me quedaba hacia ella. Bajó la cabeza. Le pedí que se fuera. Se bajó del coche despacio, sin mirar atrás. La vi alejarse por el retrovisor, caminando con la misma calma de siempre, como si lo que acababa de pasar fuera una simple discusión. Cuando me quedé solo en el coche, encendí un cigarro. Hacía años que no fumaba, pero necesitaba algo que me ayudara a soportar el temblor en las manos.
Estuve allí sentado casi una hora. No pensé en suplicarle, no pensé en recuperarla, solo en cómo algo que costó casi una década construir se había desmoronado en minutos. Y mientras más lo pensaba, más claro lo tenía, no podía quedarme con los brazos cruzados. No por venganza inmediata, sino por dignidad. No iba a ser el idiota al que le arruinan la vida y se queda mirando al suelo. Tenía que hacer algo que le doliera, que le mostrara el mismo vacío que me había dejado a mí. Esa noche empecé a planearlo. No se trataba de destruirla físicamente ni de hacer escándalos. Quería algo más calculado, más personal. Sabía que su reputación en el hospital le importaba, que llevaba años construyendo una imagen de profesional intachable. También sabía que el tipo con el que estaba, ese médico nuevo, era casado y tenía hijos pequeños. No me tomó mucho averiguarlo. Bastó con preguntar discretamente a un conocido que trabajaba en el mismo centro. Me confirmó todo, el médico se llamaba David Lozano, tenía 2 hijos y una esposa que también trabajaba en el hospital, aunque en otro turno. Cuando supe eso, entendí que tenía en mis manos algo más poderoso que cualquier confrontación. El viernes siguiente fui al hospital con la excusa de entregar unos documentos a Rocío. No me detuvieron porque todos me conocían de verla tantas veces. Caminé por el pasillo principal, saludé con naturalidad y cuando llegué al mostrador de enfermería, dejé un sobre cerrado con el nombre de su jefa de planta. Dentro había copias impresas de mensajes que había conseguido interceptar gracias a una aplicación que recupera datos de sincronización de cuentas. No fue fácil, pero logré recuperar algunas conversaciones de su correo personal que estaban conectadas a un archivo compartido en el ordenador de casa. No eran explícitas, pero sí lo suficiente para dejar claro que había algo más que amistad. En el sobre añadí una nota anónima, relación inapropiada entre el doctor Lozano y la enfermera Rocío Sánchez, afecta al ambiente laboral. Salí del hospital sin mirar atrás. No era un gesto impulsivo, era una decisión meditada. Sabía que eso iba a tener consecuencias. Y las tuvo. El lunes siguiente recibí un mensaje de un número desconocido, eres un cobarde. Era ella. No contesté. 2 horas después me llamó. Contesté solo para escucharla una vez más. Gritó, me insultó, me dijo que había arruinado su vida, que habían abierto una investigación interna, que él estaba suspendido temporalmente y que todo el mundo los miraba como si fueran delincuentes. Le respondí que solo había devuelto el favor, que ahora entendía cómo era perderlo todo sin haberlo visto venir. Dijo que no era lo mismo, que yo había actuado con maldad. Le recordé que lo suyo fue una elección, lo mío una reacción. Me colgó. No me sentí mejor, pero tampoco peor. Era una sensación de equilibrio, como si por fin todo estuviera nivelado. Durante días no supe de ella, hasta que su madre me llamó para decirme que Rocío había dejado el trabajo y se había ido a vivir con su hermana en Valencia. No pregunté nada. Solo escuché. Colgué y me quedé en silencio. No sentí orgullo, ni alivio, ni culpa. Solo vacío. Pero era un vacío limpio, distinto al que me dejó su traición. Este era el vacío de quien ha cerrado una puerta y la ha sellado para no volver a abrirla. Esa noche guardé las últimas fotos en una caja y la dejé en el trastero. No para olvidarla, sino para recordarme hasta dónde puede llegar alguien cuando decide destruirte con calma. Porque a veces el silencio no basta, y la justicia no viene sola. A veces uno tiene que provocarla con sus propias manos. Durante las siguientes semanas me dediqué a reconstruir mi vida con la misma precisión con la que antes intenté salvar mi matrimonio. No tenía remordimientos, pero tampoco satisfacción. Sabía que lo que había hecho con el sobreanónimo era solo el comienzo. Rocío había perdido su trabajo y su reputación, pero todavía tenía demasiado control sobre la narrativa. Su familia creía que yo era el culpable, que la había presionado,
que la había dejado emocionalmente rota. Ella se había convertido en víctima para los demás, y eso era algo que no podía permitir. La verdadera historia era otra y, si nadie más iba a contarla, lo haría yo. Empecé a reunir todo lo que tenía, mensajes, correos, comprobantes de viajes, pequeños detalles que probaban que su relación con ese médico no fue un error, sino una decisión constante. No lo hacía por venganza emocional, sino por justicia práctica. Yo había perdido todo, y ella seguía teniendo la posibilidad de recomenzar como si nada hubiera pasado. No lo iba a permitir. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en un bar de la calle Fuencarral, vi su coche aparcado en la acera de enfrente. Pensé que estaba de paso, pero a los pocos minutos la vi salir del local acompañada de una mujer. La reconocí enseguida, era Laura, la esposa del doctor Lozano. La misma mujer cuya vida también había sido destruida por la historia que Rocío decidió empezar sin pensar en consecuencias. Las vi hablar un momento, sin tensión visible, casi como si se conocieran desde hace tiempo. Cuando se despidieron, Laura se alejó con una expresión de contención, de alguien que está calculando su próximo paso. Rocío, en cambio, subió al coche y se fue con la tranquilidad de quien cree que lo peor ya ha pasado. Aquella escena me confirmó que Laura sabía algo, pero no todo. Decidí buscarla. No por compasión, sino porque sabía que nuestras heridas coincidían en la misma persona, y si alguien podía ayudarme a cerrar el círculo, era ella. Conseguí su número con un contacto del hospital. Le envié un mensaje breve, directo, sin rodeos: soy el exmarido de Rocío. Necesito hablar contigo. No te voy a pedir nada, solo escucharte. Me contestó esa misma tarde: sé quién eres. Mañana a las 18 en el Café Lisboa, en la calle Alcalá. Llegué puntual. Laura ya estaba allí, con un gesto tenso, las manos entrelazadas sobre la mesa. No era la típica mujer que se derrumba. Tenía la mirada fija, la voz firme. Me dijo que sabía que Rocío y su marido habían tenido algo, pero que él lo negaba y que necesitaba pruebas. Le dije que las tenía. Saqué del maletín una carpeta con copias impresas de los correos y las entregas de guardia que coincidían con las noches en que Rocío decía estar trabajando. Laura las revisó en silencio, hoja por hoja, hasta que finalmente cerró la carpeta. Me miró a los ojos y dijo: con esto basta. No me preguntó por qué lo hacía. No hacía falta. Ella también necesitaba una forma de equilibrar la balanza. Esa misma semana supe que Laura había solicitado una reunión con la dirección del hospital y con el comité disciplinario. El doctor Lozano fue suspendido de manera definitiva. Alguien me dijo que su matrimonio se había terminado en cuanto Laura le mostró los documentos. No sentí placer, pero sí algo parecido a un cierre. No me importaba su sufrimiento. A diferencia de mí, él sabía lo que estaba haciendo desde el primer momento. No me debía nada, pero ella sí. Rocío era la única que me debía una explicación completa, y no una conversación a medias en un aparcamiento. Decidí buscarla una vez más. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba mirarla sabiendo que ahora era ella quien estaba en ruinas. Supe por un amigo que estaba en Valencia, trabajando en una clínica privada. No tardé en conseguir su dirección. Fui hasta allí un viernes, sin avisar, solo para verla. Cuando me abrió la puerta, se quedó inmóvil. Llevaba el pelo más corto, ojeras marcadas y un gesto entre cansancio y sorpresa. Me miró como si no creyera que de verdad estaba allí. Me preguntó qué hacía en Valencia. Le dije que venía a cerrar lo que ella había dejado abierto. Me dejó pasar. El piso era pequeño, casi vacío. Había cajas sin abrir y una taza sobre la mesa con restos de café seco. Me ofreció asiento. No lo acepté. Me quedé de pie.
Le dije que sabía que había perdido su trabajo, que sabía que él también, y que no había sido una coincidencia. Lo entendió de inmediato. Me preguntó si había sido yo. Le dije que sí, que todo lo que había hecho fue porque necesitaba que sintiera en carne propia lo que me había hecho a mí. No intentó negarlo, solo se cruzó de brazos y respiró hondo. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó. Nada, le respondí. Solo quería verte sabiendo que ya no me mientes. Lo has destruido todo, dijo. Tú lo empezaste, le contesté. Yo solo lo terminé. Se acercó a la ventana, miró hacia la calle y se quedó callada. Le pregunté si estaba con él. Dijo que no, que él había vuelto con su mujer después de todo. Me pareció justo. Le pregunté si se arrepentía. Tardó en contestar. Finalmente dijo que no se arrepentía de haber sentido, pero sí de haberme mentido. Le respondí que eso no era arrepentimiento, que era cobardía. Dijo que no esperaba que la entendiera. Le contesté que no necesitaba entenderla, que ya no había hecho todo lo que tenía que hacer, y que ahora sí estábamos en paz. Intentó acercarse, pero retrocedí. No quería verla llorar, no quería consuelo, no quería contacto físico. Lo que quería era dejar de arrastrar su sombra. Antes de irme me dijo que me odiaba. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Le dije que era lo más honesto que me había dicho en meses. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras sin mirar atrás. En el coche, respiré hondo. Sentí una mezcla de agotamiento y alivio. No había ganado nada, pero tampoco me quedaba nada por perder. A veces la justicia no se trata de reparar, sino de igualar el daño. Y en ese momento, todo estaba igualado. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a recuperar rutinas simples, levantarme temprano, ir al gimnasio, salir a correr, volver a trabajar con más concentración. Mis compañeros me decían que me veían mejor, pero lo cierto es que no estaba mejor, solo estaba vacío de conflicto. Era una calma nueva, sin amor ni odio, solo hechos. Sin embargo, una parte de mí seguía queriendo entender el porqué, no de su traición, sino del cambio tan radical entre la mujer que conocí y la que terminó destruyéndolo todo. Durante semanas revisé mentalmente cada etapa, cada gesto, cada conversación, intentando encontrar el punto exacto donde se rompió algo. No lo encontré. Al final entendí que no había un momento concreto, que simplemente dejó de importarle. Y cuando alguien deja de cuidarte, ya está todo perdido. En diciembre recibí un correo suyo. No lo esperaba. El asunto decía no es una disculpa. Lo abrí. Decía que había pensado mucho en todo, que sabía que lo que había hecho no tenía perdón, pero que tampoco podía vivir con el silencio. Decía que había aprendido que cuando se destruye algo de manera consciente, el castigo llega solo, sin necesidad de ayuda. Que no buscaba reconciliación ni contacto, solo dejar constancia de que comprendía la magnitud del daño. Leí el mensaje 3 veces y no respondí. No porque quisiera castigarla con silencio, sino porque ya no había nada que decir. Lo borré y vacié la papelera. La Navidad fue tranquila. No hubo celebraciones grandes, solo una cena pequeña con mis padres y mi hermana. Nadie habló de Rocío. Era como si nunca hubiera existido. Pero en algún momento, mientras escuchaba las risas, pensé que quizá eso era lo más parecido al perdón, la indiferencia. Cuando dejas de pensar en alguien, dejas de pertenecerle. Y esa noche me di cuenta de que ella ya no tenía poder sobre mí. No me dolía, no me enfadaba, no me importaba. Solo era un recuerdo. Me sirvió otra copa, brindé con mi padre y me fui a dormir con la sensación de haber cerrado algo de verdad. En enero cambié de casa. Quise empezar de cero sin símbolos del pasado. Vendí el coche, regalé los muebles, tiré la mayoría de las fotos.
Solo guardé una, la del día de nuestra boda, no por nostalgia, sino para recordarme lo que aprendí, que nadie destruye a otro sin arrastrarse también a sí mismo. Desde entonces no supe más de Rocío. Y sinceramente, ya no quise saber. Pensé que la historia terminaba ahí, pero el destino no suele dejar las cosas completamente cerradas. Porque unos meses después, ella volvió a aparecer. No buscándome por amor, sino por algo que no esperaba en absoluto. Y lo que vino después fue lo único que todavía me cuesta contar sin sentir el mismo temblor en el pecho que aquel primer día que encontré la nota bajo el asiento del coche. Fue en abril, un martes cualquiera, cuando volví a verla. Yo salía del supermercado con una bolsa en cada mano, caminando hacia el coche mientras repasaba mentalmente si había olvidado algo, y de repente escuché mi nombre dicho en un tono que no me sonaba desde hacía meses. Me giré sin pensar y ahí estaba Rocío, parada en la acera como si me hubiera estado esperando, pero su expresión no era de alguien que planea una emboscada, ni de alguien que viene a remover el pasado. Era otra cosa, algo más denso, más raro, como si no supiera si debía estar allí o no. Vestía un abrigo gris claro y tenía el rostro más delgado, con las mejillas marcadas y los ojos apagados. La saludé con un gesto seco, sin decir palabra. Ella dio un par de pasos hacia mí y me pidió hablar. Le pregunté si era algo urgente o si podía simplemente mandármelo por correo, a lo que respondió con un no es algo que se pueda escribir. Miré el reloj, suspiré y le dije que tenía 10 minutos, nada más. Caminamos hasta una zona de bancos frente al centro comercial, nos sentamos en uno, y sin rodeos me soltó que necesitaba contarme algo que no había previsto, que no tenía que ver con nosotros, pero que me implicaba directamente. Le dije que fuera al grano, que no tenía paciencia para introducciones vacías. Me miró fijamente y dijo que estaba embarazada. Durante 2 segundos pensé que no había oído bien. La miré sin pestañear, intentando digerir la palabra. No porque me ilusionara, sino porque no tenía ningún sentido. Le pregunté si era una broma o si buscaba alguna especie de reacción emocional. Dijo que no era una broma, que llevaba más de 4 meses de embarazo y que, por fechas, era muy posible que el hijo fuera mío. Ahí me levanté del banco y le pedí que no siguiera. No quería escuchar nada más, no quería especulaciones, no quería suposiciones que llegaban después de acostarse con otro y arruinar todo. Me miró desde abajo y dijo que no me lo estaba diciendo para recuperar nada, que no quería volver conmigo, que solo quería que lo supiera porque si era mío tenía derecho a decidir. Le pregunté si estaba segura de que no era de aquel médico. Me dijo que él también lo sabía, que ella le contó todo y que también dudaba, que ninguno tenía la certeza de nada, que solo con una prueba podríamos saberlo. Le pregunté por qué me lo decía justo ahora. Me respondió que había dudado en contármelo, que pensó en criarlo sola, que incluso pensó en no tenerlo, pero que algo dentro de ella le decía que no podía quitarme el derecho de saberlo, aunque ya no hubiera ningún tipo de relación entre nosotros. Le pregunté si quería que lo criáramos juntos. Negó con la cabeza. Me dijo que no esperaba nada de mí, solo que si resultaba ser mío, quería que yo decidiera el tipo de presencia que tendría en su vida. No le respondí. Me levanté, la miré desde arriba y le dije que si esto era cierto, si había una mínima posibilidad de que fuera verdad, entonces había que hacer la prueba, pero que no le iba a creer ni una palabra más sin hechos concretos. Asintió en silencio. Me dio una tarjeta de contacto de la clínica donde le llevaban el seguimiento. Le dije que no la acompañaría a ninguna cita sin una confirmación previa. Ella entendió y dijo que cuando naciera, se haría la prueba si yo accedía. Le respondí que eso era lo mínimo que podía pedir. Me alejé sin despedirme. No me giré. Subí al coche, cerré las puertas y me quedé sentado un rato sin encender el motor. Tenía las manos temblando. Lo único que repetía en mi cabeza era 4 meses.
Hacía justo 4 meses de la última vez que habíamos estado juntos, aquella noche en que nos reconciliamos brevemente antes de que todo estallara. Era posible. Jodidamente posible. Durante las semanas siguientes no le escribí, no la llamé, no pregunté nada. Pero no podía dejar de pensar en ello. No quería hablar del tema con nadie, ni con mis padres, ni con amigos, ni con nadie cercano. Era como cargar un secreto contaminado, algo que si se decía en voz alta perdía el control. Cada vez que pensaba en que ese niño pudiera ser mío, me venía una mezcla de rechazo y responsabilidad. No quería tener nada más que ver con ella, pero si ese niño era mío, no podía darle la espalda. No quería ser como tantos otros padres ausentes. Me prometí que si la prueba lo confirmaba, me haría cargo. Pero también me juré que no permitiría que Rocío controlara nada más. Ni el relato, ni las decisiones, ni la narrativa de víctima que había sostenido hasta ahora. En junio me llamó para decirme que había dado a luz. Era una niña. No me pidió que fuera al hospital. Solo me informó. Le respondí que cuando estuviera lista para la prueba, que me avisara. Pasaron 10 días hasta que me volvió a contactar. Fijamos fecha con un laboratorio privado en el centro. Nos presentamos ambos con mascarilla, sin hablar. Ella cargaba a la niña en brazos, envuelta en una manta blanca. No quise mirarla mucho. No porque no me interesara, sino porque todavía no quería generar ningún vínculo. Hicimos la prueba. Salí del lugar sin decir una palabra. 2 semanas después me llamaron para confirmarme que la niña era mía. No sentí alegría. Sentí vértigo. Esa misma noche fui a su piso en Valencia. Llevaba una maleta con ropa que había comprado por impulso, sin saber tallas ni colores, solo por no quedarme de brazos cruzados. Rocío abrió la puerta con la niña en brazos. Le dije que ya lo sabía. Me invitó a pasar. Me senté en el sofá. Ella dejó a la niña en la cuna. No me habló. Yo tampoco. Cuando finalmente rompí el silencio fue para decirle que no pensara que esto cambiaba nada entre nosotros, que no había reconciliación, ni segunda parte, ni familia restaurada. Solo una hija en común y la obligación mutua de no hacerle daño. Dijo que lo entendía, que no esperaba otra cosa. Me ofreció té. Lo rechacé. Hablamos sobre los trámites legales, sobre el registro, sobre el apellido. Me dijo que estaba dispuesta a que llevara mi apellido si yo quería reconocerla legalmente. Le dije que sí, que era lo que correspondía. También le dejé claro que a partir de ese momento se haría todo por vía formal, con abogados si era necesario, porque no iba a dejar nada en el aire. Me dijo que aceptaba todo, que solo esperaba que la niña no creciera sintiéndose como un error. Le respondí que eso dependía de cómo se comportara ella a partir de ahora, no de lo que yo sintiera. No volvió a hablar durante varios minutos. Me pidió que la sostuviera. Dudé. Luego me acerqué y la tomé con cuidado. Era pequeña, con una manita que se cerraba al tocar mi dedo. No sentí amor inmediato, pero sí algo que se parecía mucho a la certeza. Esa niña era mía. Y eso lo cambiaba todo, incluso si yo no quería admitirlo. Me despedí una hora después. Le dije que hablaríamos por abogados, que recibiría un primer borrador de acuerdo de visitas y manutención en una semana. Ella asintió. Me dijo gracias. No contesté. Salí del piso, caminé hasta el coche y conduje sin rumbo durante casi 2 horas. No sabía si llorar o gritar o dormir. Lo único que supe con claridad es que mi vida, que ya había sido desarmada una vez, ahora tenía una nueva obligación. Y no podía escapar de ella. Porque, aunque no lo quería, había vuelto a empezar. Pero esta vez, con una responsabilidad real, tangible, que no podía borrar con ningún sobreanónimo.
Han pasado ya 9 meses desde aquella última conversación con Rocío en su piso de Valencia, la misma donde sostuve a mi hija por primera vez y le dejé claro que entre nosotros no quedaba nada que rescatar, salvo la responsabilidad de no arruinarle la vida a esa niña que no pidió venir al mundo en medio de una guerra silenciosa. Desde entonces, cada decisión que he tomado ha estado marcada por una mezcla constante de cálculo y contención, porque aprendí a la fuerza que las emociones mal dirigidas pueden destruir todo lo que tocan, y si de algo estaba seguro era que no iba a permitir que esa niña creciera en un entorno de tensión, culpa o manipulación. A las 2 semanas de haber recibido el resultado de la prueba de paternidad, mis abogados enviaron un acuerdo claro, dividido en 3 partes: visitas pactadas, manutención mensual sin negociación y derechos legales completos sobre decisiones médicas y educativas. Rocío no puso trabas. Firmó todo. Incluso accedió a que parte del tiempo lo pasara con mi hija en Madrid, siempre que fuera en condiciones que garantizaran estabilidad y seguridad. No lo hizo por mí, sino porque supo que no tenía margen. Desde entonces, he estado viajando cada 2 fines de semana a Valencia, primero solo para visitas breves supervisadas, luego para pasar tardes enteras con mi hija en un pequeño apartamento que alquilé cerca del puerto, lejos del piso de Rocío y sin ningún vínculo emocional con mi vida pasada. Empecé a conocer a la niña poco a poco, sin forzar vínculos, sin intentar ser lo que aún no era. La rutina era básica: leche, paseo, siesta, baño. Nada extraordinario. Pero lo importante era la constancia, que ella empezara a asociarme con algo más que un rostro nuevo. Rocío no intervenía. Dejaba que todo siguiera su curso, y eso, debo reconocerlo, fue lo más sensato que hizo desde que todo empezó. Un día de noviembre, cuando la niña ya tenía 6 meses, Rocío me pidió hablar fuera del horario de entrega. Accedí solo porque no quería que ningún tema pendiente interrumpiera la dinámica con la niña. Nos sentamos en un banco frente al edificio. No me miró a los ojos al empezar a hablar, solo bajó la voz y dijo que había decidido mudarse a Madrid a principios del año siguiente, que le habían ofrecido una plaza en una clínica privada y que, aunque le costaba dejar Valencia, pensaba que sería mejor que la niña creciera con ambos padres cerca, sin necesidad de viajes constantes. Me quedé en silencio durante unos segundos. No sabía si creérmelo del todo. Le pregunté si esa decisión venía de verdad o de algún interés oculto. Me dijo que no buscaba reactivar ningún vínculo, que no quería vivir cerca de mí ni estar en mi círculo, que simplemente quería evitarle a nuestra hija el crecimiento a distancia. Dijo que no esperaba mi aprobación, pero que pensaba informar a los abogados una vez tuviera la dirección definitiva. Le respondí que si era cierto, si se mudaba y cumplía con los términos del acuerdo sin buscar rodeos, entonces podríamos hablar de reorganizar el régimen de visitas, incluso establecer días fijos compartidos, siempre y cuando se respetaran los tiempos y espacios. Afirmó que sí, que eso era lo que buscaba. Esa conversación fue seca, sin emociones, pero necesaria. Me fui con la certeza de que, por primera vez, Rocío no estaba actuando por impulso, sino por algo parecido a la madurez. O tal vez porque había comprendido que esta era la última oportunidad de hacer algo bien. En enero se mudó. Yo mismo fui a recoger a la niña a la estación el día que llegaron. Rocío venía cargada de maletas, la niña dormida en un carrito y 2 bolsas colgadas de los brazos. No le ofrecí ayuda. Solo le señalé el coche. Ella subió sin hablar. Durante el camino a su nuevo piso, un alquiler en un barrio tranquilo de Hortaleza, la niña se despertó y empezó a llorar. Rocío la calmó con movimientos precisos, como quien ya se ha acostumbrado a sobrevivir sola. Dejé las cosas en la entrada y me fui. Ella no me pidió que entrara. Todo estaba claro. A partir de ese momento, el régimen de visitas pasó a ser compartido de forma más fluida. Lunes y jueves por la tarde conmigo, fines de semana alternos.
Al principio fue raro tenerla en casa, escuchar el llanto a medianoche, cambiar pañales a las 6 de la mañana y adaptar mi rutina de adulto soltero a la de padre responsable. Pero no tardé en encontrarle sentido. No me volví un padre modelo ni un experto en crianza, pero empecé a entender que había una diferencia muy grande entre tener una hija y ser su padre. Lo segundo exige más que presencia. Exige intención. En marzo celebramos su primer cumpleaños en mi casa, solo mi familia, sin Rocío. Lo hicimos un sábado por la tarde, con una tarta sin azúcar, unos globos, algunos regalos útiles y nada de decoraciones innecesarias. No quise invitar a nadie ajeno, no quería convertirlo en una escena social. Solo quería verla reír. Y lo hizo. No con grandes carcajadas, pero con esa alegría silenciosa que tienen los niños cuando sienten que algo es suyo, aunque no lo entiendan del todo. Después de acostarla, me senté en el sofá con mi madre, que me preguntó si en algún momento pensaba perdonar a Rocío. Le respondí que no. Que perdonar es una decisión que parte de una necesidad interna y que yo, sinceramente, no tenía esa necesidad. Que con Rocío las cuentas estaban saldadas y que ahora solo existía como madre de mi hija, nada más. Mi madre no insistió. Cambió de tema. A finales de abril, Rocío me envió un correo. No era una carta emocional, ni una petición, ni una provocación. Era una solicitud formal para modificar algunos detalles del acuerdo de custodia. Argumentaba que su nuevo horario de trabajo le exigía hacer cambios. Me pareció razonable. Respondí por la misma vía, sin ninguna nota personal. Nos reunimos con los abogados y firmamos el nuevo documento en menos de una hora. Fue la primera vez en mucho tiempo que compartimos un espacio sin tensión. Al salir, me preguntó si podíamos tomar un café. Le respondí que no. Me dio las gracias de todos modos y se fue. Y así, poco a poco, la historia se fue cerrando sola. No por olvido, ni por reconciliación, sino porque todas las piezas habían caído en su sitio. No volví a tener pareja. No porque me cerrara al amor, sino porque necesitaba tiempo, espacio y claridad. La traición de Rocío me enseñó que uno no puede regalarle su confianza a cualquiera, que hay señales que deben observarse, no ignorarse, y que el amor, sin respeto, es solo una trampa con forma bonita. Pero no me convertí en un cínico. Solo aprendí a mirar más lento, a medir con cuidado, a no entregar todo sin saber si hay manos que puedan sostenerlo. Ahora, mientras te cuento esto, la niña está dormida en la habitación de al lado. Tiene un peluche nuevo en los brazos, un pijama azul claro y una expresión tranquila. No sabe nada de lo que pasó antes de su llegada, no entiende todavía el peso de las decisiones que tomamos los adultos ni las heridas que arrastramos. Pero sí siente la calma de una casa sin gritos, sin culpas y sin mentiras. Esa es la única herencia que quiero dejarle. Que nunca tenga que recoger los pedazos de una historia rota por descuido. Y por eso te lo digo así, sin adornos, me equivoqué en muchas cosas, sobre todo en mirar hacia otro lado cuando las señales eran evidentes. Me fallé a mí mismo más de una vez, aceptando migajas por miedo a estar solo. Permití que el cariño se confundiera con dependencia, que el silencio se disfrazara de estabilidad. Pero también aprendí. Aprendí que uno puede caerse sin dejar de levantarse, que se puede empezar de cero aunque no lo elijas y que el respeto propio no se negocia, ni siquiera por amor. Esa es la historia. No tiene un final espectacular, ni un giro inesperado, ni una moraleja disfrazada. Solo es lo que es, la vida de un hombre que fue traicionado, que se descompuso, que se defendió y que ahora vuelve a armarse desde lo más básico, con una hija en brazos y una certeza en la cabeza. Que nunca más va a permitir que nadie decida por él cuando empieza o cuando se termina su historia. Porque esta vez, por fin, la historia la escribo yo.